El Señor nos creó. El Señor nos bendijo dando una familia. El Señor nos dio la gloria ahora para caminar entre esta multitud de hermanos. El Señor te prepara una morada. El Señor te dio la mente que tienes con los 500.000 millones de neuronas. Están ahí. Le voy a repetir, 500.000 millones de neuronas. 4 veces más la Vía Láctea o el universo entero con sus estrellas. Para que leas. ¿Escucharon? Para que leas. ¿Cuántas neuronas están ahí? Yo sé que algunas se van de vacaciones a veces. Pero quedan la mayoría, dice el varón. Pero vamos ahora a buscarnos para que del Señor me dé ese amor, esa pasión para leer y entender. Miren, lo primero que vamos a aprender es que la palabra de Dios tiene el poder para edificarnos. Por lo tanto, esta palabra me va a edificar. Dice así: y ahora nos encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es capaz, miren, la cual es capaz cuando usted la lee y la toma, y darles la herencia entre todos aquellos que son santificados. El concepto de gracia que está aquí es una palabra de la característica de Pablo. Se le dice Paulina. Escribe gracia más de 100 veces en todas las epístolas que él escribe. Y lo hace porque pone en forma sencilla que esa gracia significa evangelio. Y ese evangelio significa por implicación que viene de la autoridad suprema del Señor a través de Jesús y tiene poder para edificarme. Si entiendo esto, entonces ¿cómo me voy a edificar? Claro, el poder no viene de ti. Tú no te puedes edificar. El Señor te edifica. Y cuando te edifica es a través de su palabra. Y no solamente te edifica, sino que además este evangelio te conlleva a una herencia. Vean, te edificó porque has estado antes en un mundo de oscuridad hecho pedazos y el Señor con su palabra te edifica mientras tú vas leyendo y adicionalmente te da una herencia. Vean todas las gracias del Señor. Te da una herencia entre quienes, entre los santificados, dice. Aquellos que le va a dar la herencia. Santificados significa no importa de dónde eres, qué idioma tienes, qué país, qué nación, qué etnia, porque hay una sola raza, pero hay diferentes etnias, judía, alemana, peruana, lo que fuese. Lo importante que dice los santificados. ¿Por qué? Por la palabra del Señor, aquella que lo han aplicado y ahora ellos reciben la herencia. Estos herederos del Señor, al recibir la herencia del Señor, conlleva que vida eterna, gozo. Significa que ahora estoy sujeto a su voluntad. Que cualquier problema que tenga lo puedo presentar ante mi Hacedor, que aún antes que le hable, Él ya conoce mi problema y conoce la solución. Usted tiene una herencia y viva como un heredero. Si alguna vez nunca le dejaron ni siquiera un carrito de juguete como herencia, aquí tiene una mayor herencia. Esta herencia es la vida eterna. Eso no le costó nada a usted, pero sí le costó a Jesús. No la desperdicie porque blasfemaría de su nombre. ¿Saben por qué? Porque es como decir, morí en la cruz. Te di la palabra para edificarte y para hacer que seas heredero y la has dejado de lado. Te has comprado 4 Biblias nuevas y nunca las has abierto. La estás cuidando, dice. Él quiere varones y mujeres que lean su palabra de Dios. Y esto se enfatiza porque es al cuerpo de Cristo Jesús, al cual Él está derivando la edificación y la herencia. ¿Y todo a través de qué? De la palabra. Tiene poder. Hermanos, cuando usted ora a través del poder de la resurrección de Jesús. Hay poder en la palabra. Y no solamente el poder, sino también dice la palabra en Juan 17, 7, 9, que esta palabra me santifica. La palabra santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí está el lado positivo del ruego de Jesús. Él no solamente dice, no solamente guárdalos del maligno, sino dice, santifícalos en tu verdad. ¿Vio? Él hace 2 cosas. No solamente lo guardes del maligno, sino que los santifiques. Es como decirle, Padre, santifíquelos en la verdad que les di, la verdad que les hablé y que mostré.
esa verdad que caminó entre ellos, que se llamaba Jesús. Esta verdad tiene que ser de pensamiento, tiene que ser de palabras, tiene que ser de obra en tu vida, porque si Jesús andó en la santificación de la verdad, Él nos mostró en que cada acción que Él hizo, lo hizo en nombre de la autoridad que le fue dada. Nosotros tenemos que andar como hijos de Dios, santificándonos en la verdad, en esa fuente de verdad, donde nosotros vamos a aprender, se encuentra solamente en la Biblia. No hay otro sitio. Cuando salió este libro y que compraron muchas personas acerca, no recuerdo el nombre, pero fue una película que salió. Sí, el Código de Da Vinci. La gente abocada fue corriendo y nunca ha leído un libro en su vida. Y no lo entendió, seguro que ni lo entendió, pero lo leyó. Pero cuando nosotros le digo, hermano, vamos a abrir la pasaje, le pesa la mano mover una hoja. Vean, nosotros, tiene que ser el centro de mi vida, su lectura. Sin ella es totalmente imposible la santificación. Sin la lectura bíblica es imposible, se lo voy a repetir, imposible que usted se santifique. Porque la palabra me lo está ordenando. Lee y sé santificado. Una persona santificada es una persona apartada, pero que está en un proceso que está subiendo escalón por escalón. A veces resbala, sí, a veces resbalamos, pero tenemos a un Dios que estira su brazo para seguir ayudándote. Esto es la santificación. Dios revelada en este mensaje, Él la recibió de su Padre y su Padre lo puso como la autoridad y nos la enseñó a nosotros. Entonces, dice Juan 17:7-8, santificados ¿en dónde? En la verdad. Y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Y el nombre de verdad tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús. No es un concepto, es una persona. Jesús es la verdad. Luego, Juan 8:30 del 31. Y dice que muchos creerán. Muchos creerán. Cuando se predicó la palabra de Dios, aún los inconversos dudaron. Sin embargo, muchos de ellos creyeron. Vean, cuando me aboco a lo que creyeron eran los judíos. Los gentiles fueron más propicios a entender la palabra del Señor, a aceptar los milagros y prodigios. Pero hubo un grupo, muchos que no creyeron en su palabra. Pero la palabra al fin y al cabo cala en tu corazón. Cuando uno lo cala significa entra, te va abriendo el pensamiento. Cuando lo vas leyendo es el Espíritu el que va dándote el entendimiento. Esta palabra no solamente es un concepto de ideales, porque el mundo o los libros que leemos son ideas, pero esta palabra es vida. Ahí está la diferencia. Puedo conocer mucho acerca de los grandes filósofos, Kant, Nietzsche, el más difícil de todos, Hegel, y quizás puedo conversar de él, pero no lo voy a explicar, no lo van a entender. Pero la palabra de Dios es tan sencilla que hasta el niño lo puede captar. Y ahí está la sabiduría del Señor. Es que es fácil de entender y muchos creerán, no todos, pero sí muchos. Y dentro de esos muchos se encuentra la iglesia de Dios. Te encuentras tú bajo esa bendición tan grande de que nosotros como pastores, líderes, maestros, escuela dominical, siempre recalcamos, vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Esto es lo que no ha cambiado y no va a cambiar jamás. Tú cambiarás, sí, pero la palabra nunca. Y ese es el efecto, que muchos van a creer. ¿Cómo predicar el evangelio allá afuera si no usar los versículos adecuados para hablar con el inconverso? ¿Cómo? ¿Cómo poder orar con propiedad si no sé los versículos donde están las promesas del Señor? ¿Puedo hacerlo? No, es una oración vacía. Pero cuando uno conoce la palabra de Dios, versicularmente le habla al Señor. Y le dice, Señor, usando el versículo solamente uno, Señor, en el principio tú creaste los cielos y la tierra. Y vengo ante ti como tú creaste los cielos y la tierra y me creaste a mí. ¿Sabes en qué problema me encuentro? Estoy en el versículo 2, Señor. Y el Señor ya sabe. Oh, estás confundido. Dios está hablándole versicularmente. Pero Señor, tú me prometiste. Y ahí está la promesa. ¿Ah? Entonces uno va hablando y el Señor dice, se agrada de ese hijo. ¿Usted no ha visto cuando los padres reciben a sus hijos del colegio y vienen con sus notas 100, 100, 100?
Y papá, como uno se queda perplejo, ¿no? ¡Wow! Ese es mi hijo. Pero cuando viene el hijo así con, papá, ¿cuánto tienes? 50. Pero mira, tengo 2 exámenes, 50, 100. Unidos van. Él quiere hermanos que crezcan en el Señor. Vean, no hay nada más hermoso que crecer, no hay nada más hermoso que leer. Y si usted no está alimentado por la lectura, deje que otra persona se lo lea. Empiece por ahí. A mi esposa, cuando me casé, le gustaba que le leyera. Y le leí. Ella estaba durmiendo, pero yo seguía leyendo. Hacía dormir. Ok. Vean, 2 Timoteo 3, 16, 17, dice la palabra de Dios que la Escritura tiene acá varios puntos. Vamos a hacerlo por partes. Estos puntos, Pablo está ampliando lo que ya había explicado. Está diciendo ahora que son las Sagradas Escrituras, son de inestimable valor. Las Sagradas Escrituras, se ponen Sagradas Escrituras y son de inestimable valor porque ya en el tiempo en el cual Timoteo escribe, habían otros libros en los cuales le daban un estimado valor, pero este es de inestimable valor. Ya en el tiempo de Timoteo habían aparecido algunos libros apócrifos, algunas cosas que no eran de la doctrina correcta. Por eso es que Pablo, escribiendo a este joven Timoteo, le dice, habla a ese pueblo, habla a esa grey, que esto es de inestimable valor. Esta literatura es apta para hacerme sabio para salvación. Hermano, si usted no es sabio en su vida práctica, esto es lo que lo va a conllevar, sabio para aceptar una salvación tan grande. Cuando nosotros pensamos en esa salvación tan grande, soy sabio entonces, porque sé lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, sé que todas las profecías se cumplieron en una sola persona, sé que toda esa autoridad no vino del mundo, sino de la autoridad del Padre. Timoteo está recibiendo todas las instrucciones ¿de quién? De Pablo. ¿Y todo esto para qué? Para hacer buena obra. Y vengo a la segunda parte. Dice, todo esto me va a conllevar a hacer buenas obras. Cuando uno aprende la palabra, va a comenzar a aprender a hacer buenas obras. Y no solamente las obras del hombre, sino que como consecuencia la Escritura siendo inspirada por el Espíritu Santo, voy a dejar que el Espíritu Santo que habita en mí controle ¿qué? Alma, cuerpo y espíritu. Y controlado así, entonces puedo decir, estoy andando y hablando en el Espíritu. Ahí estamos. Es otra línea diferente al mundo. Nosotros no vivimos en un mundo terrenal, vivimos en un mundo espiritual, diferente a lo que el mundo me quiere mostrar. Este mundo espiritual conlleva que cuando estoy leyendo mi palabra, estoy en un mundo sobrenatural. Andando como el Señor quiere que andemos, sobrenaturalmente, sobre el problema, sobre la enfermedad, sobre todo eso, siempre santificados en el nombre de Cristo. Y dice la palabra entonces, ahora 3 cosas, es apta para enseñar. Siguiendo a Timoteo, dice que es apta para enseñar. Dice, lo que se quiere decir es que la actividad de impartir conocimiento para enseñar, es que voy a enseñar lo que es la revelación de Dios. Muchas personas cuando comienzan su vida cristiana, comienzan a aprender, pero hay un momento en que están aptos para enseñar. ¿Cuántos de vosotros enseñan aquí? ¿La escuela? ¿Hay alguien que enseñe escuela dominical, seminario? ¿Alguien que esté preparado para enseñar? Uno. Ok. Pero vosotros deben estar ya listos para enseñar también. Ahora, ¿cómo debo hacerlo? Cuando nosotros enseñamos es compartir la revelación de Cristo, aquellos que el Señor ya puso en tu corazón, que tú has entendido, ahora vas a comenzar a enseñarlo. Es una aptitud de enseñar. También es apta para reprender. La misma palabra también es para reprender. Significa que te va a dar las advertencias basadas netamente en la palabra de Dios. Las advertencias ante los falsos profetas, las advertencias ante las falsas doctrinas o sectas. Esa es la reprensión con la cual Timoteo hablaba, y nosotros como cristianos tenemos que tener también el discernimiento para entender que hay falsos profetas en la actualidad. Para corregir significa entonces que enfatiza el aspecto negativo de la obra pastoral. Nosotros, ¿cómo corregimos a alguien? ¿Cómo ayudamos a un cristiano?
dejándolo a su acechanza, lo que él quiera hacer, o lo sentamos y hablamos con él y lo confrontamos? ¿Cómo una persona puede cambiar si usted no lo confronta? El trabajo pastoral es un trabajo, es duro, pero el Señor siempre está con nosotros. Las personas necesitan muchas veces corrección, pero las personas a veces son súper sensibles. Usted no conoce a esas personas, ¿no? No hay aquí, ¿no? Súper sensibles nomás. Ya usted la mira, no me miró mal. Le dijo no, me gritó. Ni siquiera se ha abierto el lado, pero haces así, me quieres golpear. Son las súper sensibles. Y van a abundar de estos, pero tenemos que entender que hay que corregirse. El Señor lo dijo bien claro, hay que corregir, hay que orientar hacia el camino derecho. Hay que orientar. ¿Alguno de ustedes ha montado caballo? Ok, ustedes han visto que mayormente el caballo no hace, la yegua sí hace caso, pero el caballo no. Pero hay un momento que el caballo, para que pueda moverse, ¿qué tiene? Tiene que ejercer fuerza, ¿no? Porque no va a hacer caso, ¿eh? Y eso es fuerza, es violencia. Tienes que sacarlo del camino y agarrarlo y poder moverlo y pararte en él y jalarlo para que el caballo recién se conduzca en el camino correcto. Porque a veces no te hace caso, se va a tomar agua y tú estás ahí, come y tú no haces. Así andan esos caballos. Nosotros como cristianos muchas veces tenemos que ejercer también, no la violencia física, pero hay que hablar con dureza, con fortaleza en el Señor acerca de que este varón o mujer se encamine nuevamente al camino. Esta es corrección. Dice Daniel 12:3 que hay que usar, hay que hablar, hay que corregir a todo cristiano para que ande en el camino correcto, especialmente un siervo consagrado a Dios. Necesitamos andar en el camino correcto. Este es el deber pastoral, es el deber de restaurar a la grey del Señor. También dice para entrenar o enseñar en justicia. El maestro debe entrenar a la gente, debe enseñar a las personas. Él tiene que tener el carácter no solamente de enseñar toda la Escritura, sino que enseñar, administrar, corregir y reprender cuando sea necesario, basado netamente en la Escritura, con un solo propósito. ¿Saben cuál es? En que el propósito sea que el tiempo de Dios siempre esté sobre ti. Que tú le des el tiempo a Dios totalmente. El tiempo no es tuyo, es de Dios. Y a Él tienes que consagrarlo. Y debes estar completamente equipada o equipado para hacer la buena obra de Dios. Miren, todo lo que estoy hablando acerca de esto solamente es de la palabra de Dios. Nada más. Es todo los efectos positivos y bendiciones que recibimos cuando leemos la palabra de Dios. Pero ahora vean lo que dice Levítico. Dice, ¿cómo puedo permanecer en la palabra de Dios? Lo primero que tengo que aprender es esto, recepción de la palabra. En Levítico dice, cuidado de cómo oís, cómo oyes. Lo primero que hay algunas personas que son duras para oír. Esto es decir, estamos hablando acerca de la palabra, son duras para oír. Pueden escuchar la palabra, pero su corazón es duro. Solamente la escucha, la deja pasar, pero no conviven con la palabra. ¿Cuántos de ellos hay? Hay muchos. La otra es, algunos escuchan solamente por diversión, dice Ezequiel. Solo por diversión. Vienen, se entretienen, les gusta estar aquí, pero la palabra no ha calado, no ha entrado, no está esa semilla en su corazón. El otro grupo es, algunos escuchan solamente para criticar. Nada más. Escuchan los errores. Oh, se equivocó, lo apuntó y luego está criticando. Eso no hay aquí, ¿no? Y un silencio sepulcral. No hay. Amén. Y algunos escuchan con el fin de obtener verdadera sabiduría y para darle el buen uso a la palabra de Dios. Y este es el grupo que somos nosotros, para ser sabios, para aprender. Por lo tanto, la recepción de la palabra es vital e importante. Miren, dice Santiago 1:21, por lo cual despojaos de toda inmundicia moral y del mal que está en prevalente y aceptar humildemente la palabra plantada en vosotros que puede salvaros. Nuevamente, una lengua y un temperamento sin control llevan al hombre al profundo de los pecados. Vean, lo repito, una lengua y un temperamento sin control te llevan al hombre a lo más profundo del pecado. Eso no quiero que pase aquí en CCP. Sé que esto ha traído problemas, el temperamento y la lengua.
Cuando los dos van por un camino diferente, solamente va a traer caos. ¿Cuántos de vosotros ha pasado esa experiencia? ¿Muchos? Casi todos, ¿no? Sería entonces la pregunta, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado esa experiencia? Vean, esto es, él dice, despojaos. Por consiguiente, hace falta una limpieza espiritual para llegar a este proceso, una limpieza, sea en forma escrita o hablada, sea predicada o leída, pero es una limpieza espiritual. Lo que ustedes están haciendo los domingos es una limpieza espiritual, cuando la palabra va llenándote, va limpiándote. Tu cerebro, tu capacidad de discernimiento espiritual va limpiándote. Las cosas que poco a poco han estado ahí endurecidas, pero con la unción de lo alto te va limpiando. Este versículo enseña entonces tres cosas. Este mismo versículo de Santiago, primeramente, es un mandamiento. Vamos aquí. Ok. Es un mandamiento. Dice, despojaos de toda la inmundicia moral. Santiago ordena a sus lectores que saquen toda la inmundicia moral que ensucian sus almas y dejen de lado el mal prevalente que arruinó sus vidas antes. Despojaos. Porque ya tú has venido de lo que era oscuridad. Despojaos, no vuelvas nuevamente a donde un día fue caos, nada más. Y él dice, él desea que ellos se quiten la inmundicia interna y externa. Por lo tanto, ambos van de la mano. Inmundicia interna, pensamientos, y mi forma de andar y mis actitudes. Les ordena que se despojen el mal que prevalece alrededor y que es muchas veces influencia en su vida. Segundo, es un imperativo, o sea, es una necesidad. Cuando la casa ha sido barrida y limpiada, debe ser llena, ¿no es así? ¿Y de qué debemos llenarla? De la palabra de Dios. El Señor limpió tu casa, te hizo nuevo, te vistió y te puso ahora en una habitación donde está limpia de las cosas del pasado. Ahora tienes que llenar esa casa con la palabra de Dios, con el mensaje de salvación. Tienes que hacerlo como una planta cuando recibe el agua, cuando recibe la tierra fresca. Ese es el lugar donde ahora debe ser lleno. Esa es tu vida. Tu vida debe ser llena por eso. ¿De qué está llena ahora? ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¿Con qué lo has llenado? Las semanas pasadas estuve hablando acerca de lo que era la vanidad. ¿Recuerdan esa palabra? Vanidad, fatu, vacío. Y muchas veces llenamos con algo que no va a llenarme realmente. Pero la palabra de Dios realmente me llena. Y nosotros tenemos que ver que en esa casa donde estamos, nosotros debe habitar la palabra de Dios. Recordando la palabra, Colosenses 3:16, dice que la paz de Cristo gobierne vuestros corazones. La paz llega al corazón cuando el evangelio del Señor llega a tu corazón. No hay otra paz. No hay una paz internacional, no hay paz donde se tengan que reunir los países del mundo para decir vamos a convocar la paz, porque no va a haber paz. La paz solamente la trae Jesús. Más aún la palabra dice cuando hablen de paz, entonces será el fin. Pero por ahora no ha llegado a esa parte. La paz del Señor es diferente, es una paz que viene de lo alto. No la entendemos, pero es una paz que me da tranquilidad. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esa paz o vivimos esa paz? Vivir sosegadamente. En un invierno, la primavera eterna en mi corazón. Esa es la paz que el Señor te da. Es el gozo que Él te da. Que ante las circunstancias siempre hay paz y tranquilidad. Que ante un caos eres la persona más pacífica que puede haber. Acá hay pacificadores, ¿no? O hay gente airada. Usted lo sabe. Esta paz, dice, es como Cristo la trajo. Él miraba con ojos de paz. Él es paz. Vean, cuando esta mujer con el flujo de sangre por 12 años se acercó, ¿qué le dijo? ¿La botó? ¿Le dijo estoy ocupado? ¿Le dijo más tarde regreso? ¿Acaso no se detuvo en el camino? Ella venía con un mundo hecho un caos, no había paz en su corazón, había gastado todo lo que pudo. Jesús tenía que irse a otro lado, recuerden. Pero paró. Vean, Jesús siempre tiene un tiempo especial para ti. Siempre.
Él no es el hombre súper ocupado que te dice, otro día quizás converse contigo. Ahora no puedo, lo siento. Voy a orar por ti. No, Él no hace eso. Y la mujer se acercó y Él lo observó. Y aunque en nuestra Biblia dicen, tu fe te ha sanado, el original es, tu fe te ha salvado. ¿Y saben por qué? Porque cuando el Señor pronunció eso es que Él es una persona íntegra. Te sana y te salva. Ese es Jesús. Ahora yo les pregunto, ¿qué creen que ella percibió una vez que fue vista, sanada y salvada? ¿Qué vino a su vida? Paz. Esa paz es la que usted debe tener. Es la paz que la va a traer, ¿saben cuándo? Cuando usted lee la palabra y vea las parábolas, vea la historia. Esa paz tiene que comenzar a abundar, pero debe conocerla. Hay personas que no han visto, no han creído porque aún no leen la palabra bien. Hay que leerla y vivirla, ser parte integrante, vivir y caminar con los profetas, estar con el Señor en Jerusalén, estar con la hija de Jairo, estar en el momento de su crucifixión. Viva con pasión la palabra. Y cuando vive de esa forma, y entonces el Señor, usted va a ver en su corazón que hay paz y gozo. No lo lea, sino viva la palabra de Dios. Dice en 2 de Corintios 3:18, y esta es la parte, reflexionemos en la palabra. Así que todos nosotros con los rostros descubiertos contemplamos la gloria reflejada del Señor y somos transformados en la misma imagen de un grado de gloria a otro. Así como del Señor, esto es del Espíritu. Esta palabra es reflexión. Dice así que todos, está hablando acerca de todos los santificados. No se dirige solamente al pueblo judío, se dirige a todos nosotros, a todos sin excepción. Y me está diciendo que somos transformados a su imagen. Hermanos, esa palabra imagen tienen que retroceder al Génesis, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza, pero fue rota, ¿no fue así? Fue rota por el pecado. Pero ahora Él me dice que somos transformados a su imagen. Nuevamente hemos sido restituidos todos los que creemos en el Señor. Y vivimos no solamente en la imagen, sino en la gloria, así en el Espíritu. Es la forma como nosotros entonces pertenecemos a la familia de Dios. Esto es cuando el Señor transforma a su imagen. Hermano, hermana, usted es imagen de Dios. Es la imagen que usted va a presentar allá afuera entre otras personas. Es la imagen en la cual usted está conduciendo que el evangelio de poder está dentro de usted. Es la imagen que la va a dejar hablar y que las otras personas van a decir, hay algo diferente en ti. Claro, Cristo viviendo en mí. Es la imagen que debe presentar. No sea usted. ¿Cuántos matrimonios fracasan por eso? Cuando ellos quieren hacer lo suyo. Y cuando saben que son cristianos y no están a la imagen del Señor. ¿Cuántos? Este es mío y este es tuyo. Miau, dijo el gato. Mío. Nada es mío. Todo es tuyo. Cuando somos transformados a la imagen de Dios, amamos y respetamos. Cuando somos transformados a la imagen de Dios, respetamos de tal forma a su cónyuge que al respetarla me respeto también yo. Que al insultarla me insulto también yo. Que a maltratarla me maltrato yo. Porque los dos somos imagen de Cristo. Por lo tanto, eso es lo que tiene que prevalecer. Si fuese así, no hubieran problemas con los matrimonios. Pero no es así. ¿Debería ser así? Sí. ¿Cuál es el problema? Usted. El Señor toca la puerta para que la abras y tú sigues cerrándola. Hasta que un momento el Señor, según el libro de Romanos, te va a dejar y decir, ok, hasta aquí. ¿Usted quiere eso, hermano? Nadie quiere eso, ¿no? Nosotros queremos la paz, pero tenemos que vivir a la imagen y semejanza de Él. Amándonos los unos a los otros. Todo eso está en la palabra de Dios. Y la única forma de hacerlo es leyéndola. ¿Cuántas veces he reiterado esto? ¿Cuántas consejerías he tenido que dar? Y lo puedo hacer muchas veces. Cuando entra la persona a la oficina, le digo, Señor, ya tengo el 50% porque entró por la oficina. O sea, tuvo voluntad de entrar, ¿no?
Ahora usa el 50% de tu autoridad a través mío para que ese matrimonio o esa persona sea restaurada nuevamente. Tú tienes el poder. Tu palabra es poder. Tu palabra es evangelio. Tu palabra es dinamita. Vuela. Vuela, hace pedazos las cosas que puso el enemigo a tu alrededor. Señor, destruye todo y que contemplen ellos el gozo y la paz. Todo a través de la palabra de Dios. Es esta la palabra en la cual nosotros vamos a crecer. Hermanos, ¿usted está creciendo? Mi pregunta, ¿está creciendo en el evangelio? ¿Está leyendo realmente concienzudamente esta palabra? Si lo está haciendo, gracias al Señor, Él lo está usando para cosas más grandes. Si no lo está haciendo, se está debilitando, ha entrado una anemia espiritual. Y esta anemia espiritual, ¿saben qué? Lo va a conllevar a un desmayo. El proceso anémico, ¿no? Y después del desmayo, una muerte espiritual, lejos de Dios. Y todo está siempre a su alcance. No tiene que comprarlo. Abra la palabra. Siéntese con su esposa y sus hijos. Dígale, basta ya. He venido viviendo una vida de fracaso y de engaño. Quiero sentarme, esposa, madre, hijo, a decirte que Dios es sol. Vamos a cambiar. Hoy es el día de salvación. No es que usted ya sea salvo. Si es salvo, ¿por qué sigue viviendo entonces de fracaso en fracaso? Busque al Señor ahora. Acérquese a Él. Llórele si quiere. Él te seca tus lágrimas. ¿Sabes qué? No sufras con tus fuerzas. Tu gimnasio, poco a poco, tus huesos hacen pedazos. Vete al gimnasio espiritual. Esos músculos espirituales jamás van a dejar de endurecerse, a ser fuertes en Cristo Jesús. Quiero orar por vosotros. Y quiero orar invitando a aquellos que sientan que están anémicos, que le falta la fuerza, que le falta que esta palabra de Dios realmente entre en su corazón. Que su corazón esté ahí listo para que el Señor ponga tu dedo, escrito por la mano de Dios, y ponga ahí, tú eres mío, tú eres mía. Si usted quiere que ore por usted por debilidad, pase adelante, venga acá. Vamos a decirle, Señor, vamos a orar por fortaleza. Por todos necesitamos fortaleza, ¿no es así? Si hay algo especial, ahora puede pasar. Si no, vamos a orar todos. Si quieren fortaleza, venga adelante. Solo los fuertes es el reino de los cielos, de los valientes. Vamos a orar. Antes de orar quiero decirles lo siguiente. No sé en dónde está su debilidad, no lo sé. Señor lo sabe. Él lo conoce y Él sabe su solución. Pero antes de orar, quiero decirte esto, hermano. Antes de orar quiero decirte, preséntale al Señor transparentemente lo que tú tienes como debilidad y entrégaselo.